ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Celebramos en la República Mexicana a San Rafael Guízar y Valencia. Hoy en todo el mundo se celebra a San Antonio María Claret, el gran misionero, también obispo de Cuba. En la Iglesia de México lo pasamos para mañana, a San Antonio María Claret, para dejar lugar el 24 de octubre a nuestro obispo mexicano. Quiero leer algunas líneas que trae el misal de su biografía, por si ustedes no conocen nada de San Rafael Guízar. Nosotros en el seminario, a la hora de la comida, solían leer libros. Un ratito de silencio mientras comíamos, se leían algunos libros y escuchamos la vida de San Rafael Guízar y Valencia. Rafael Guízar a sus órdenes se llamaba, y eran las peripecias, todo lo que sufrió, padeció, vivió este santo obispo. Nos lo dieron a conocer porque es pues un ejemplo de pastor, y los que íbamos a ser pastores pues teníamos que conocer la vida de San Rafael. Nos hace mucho bien, y la Iglesia de México pues celebra con fiesta. Incluso las lecturas que hemos escuchado hoy son por la fiesta de San Rafael, no son las ordinarias. Si se fijan, dimos un vuelco. Se leyó al profeta Isaías y el Evangelio de San Juan. Nada que ver con el ritmo ordinario de las lecturas de este tiempo, en que estamos leyendo a San Lucas en el Evangelio. Hoy es San Juan, capítulo 10, el buen pastor. Y hoy es Isaías cuando habla que el Espíritu del Señor está sobre mí, refiriéndose a Cristo. Por cierto, este pasaje de la primera lectura fue el que leyó nuestro Señor en la sinagoga de Nazaret. Cuando se le dio el rollo del profeta Isaías, lo abrió y estaba este pasaje, y dijo nuestro Señor: hoy se ha cumplido este pasaje. Habla del pastor, de Dios que se compadece de los pobres, de los de corazón quebrantado. Dará libertad a los prisioneros. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos. Eso es lo que es el buen pastor. Pero les decía que quiero leer algunos datos de su vida. Nació en Otija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Quiero precisar, yo me equivoqué al inicio. Nace en 1878. Ordenado sacerdote a los 23 años. Por cierto, como muchos santos, pues tuvo un gran amor a Dios desde pequeño. Aprendió el oficio como de editor, trabajó como que en una librería, aprendió latín. Antes de entrar al seminario se esmeró mucho en aprender. Luego entra al seminario de Zamora y a los 23 años se ordena, jovencito. Fue consagrado después obispo en 1919. ¿Se acuerdan de esa época ya de persecución? En México fueron años muy difíciles. No solo fue un misionero infatigable,
sino también un buen pastor, dispuesto siempre a dar la vida por sus ovejas. Lo persiguieron mucho, había anticristianos pues que querían matar al obispo. De hecho, estuvo huyendo de su diócesis, no pudo estar tranquilo, se escondía, se disfrazaba. Se disfrazó de homeópata, alguna vez iba por las casas ofreciendo la homeopatía, ofrecía sacramentos a los enfermos, auxiliaba. De arriero, como en esa época había muchos arrieros, se disfrazaba para poder llegar a las almas, o sea, no lo podían parar en su apostolado. Huyendo, escondiéndose para que no lo mataran, ejerció su misión pues con mucho celo. Un padre solícito y bienhechor de los pobres y desamparados. En aquella época México estaba todavía en una crisis pues muy difícil, había muchos pobres, había muchos desamparados, y hubo sacerdotes y obispos, como en este caso San Rafael Guízar, que se dedicó a auxiliar, a ayudar, a llevar de comer, a llevar granos, a llevar ropa a los pobres y desamparados. Había mucha necesidad en nuestro país. El obispo Guízar en eso empleó su vida, ayudando a los necesitados. Murió el 6 de junio de 1938. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI el 13 de octubre del 2006. Es un santo, como digo, pues de reciente canonización. Y desde entonces lo consideraron patrono de los obispos de México, porque fue el primer obispo de México y de América canonizado. Qué curioso, no hay muchos santos obispos canonizados. Hay más laicos, hay más mártires, pero sacerdotes sí son muchos santos en México, pero obispos no. Fue el primero, San Rafael Guízar. Últimamente se habla de posible beatificación. Se oyó hace algunos años de un obispo originario de Guadalajara que ejerció en Aguascalientes, el señor Godínez, don Ramón Godínez Flores. Es posible que proceda alguna vez, algún día. Es decir, sí tenemos obispos virtuosos. Hasta ahora, Guízar fue el primero en México y en América. Por eso lo festejamos con fiesta. Por eso reflexionamos en lo que es el buen pastor. ¿Quién es nuestro buen pastor? Cristo. Lo dice hoy en el Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Pensemos en esto. Nosotros somos como ovejas, pero no andamos sueltos. No andamos abandonados. Tenemos un buen pastor, que es Cristo, que nos cuida, que nos alimenta, que nos da vida. Como que en la fiesta de un pastor como el señor Guízar, tenemos nosotros que pensar en esto. El principal pastor es nuestro Señor Jesucristo. Yo como oveja, las ovejas necesitan muchos cuidados, porque no habla el Señor de cabras. Las cabras son más fuertes, patitas más largas, suben y bajan. Las ovejitas son patitas pequeñitas, son pesadas, son frágiles. Nuestro Señor usa esa imagen. Las ovejas somos nosotros, débiles, que nos caemos por cualquier cosa, me refiero emocionalmente, que nos desanimamos, que tenemos que ser auxiliados, apoyados por alguien. ¿Quién es el que nos pastorea? Nuestro Señor. Él es el buen pastor, nos conoce. Esta expresión nos tiene que llenar de alegría. Nos conoce, dice hoy, yo conozco a mis ovejas. Que haya alguien que nos conozca, que nos entienda, que nos comprenda. Aquí en la tierra nos da mucho gusto tener amigos, tener quien nos estime. Ahora si tenemos a Jesús que dice, yo las conozco, yo los entiendo, no necesitaríamos más, sino confiarnos en Él, orar, hablar mucho con Él, estar atentos a su voz,
a su indicación. Él es el pastor. Pero también dice, y ellas me conocen a mí. Nuestra tarea como ovejas es conocer al pastor. Hay algunas personas que andan solas por la vida, abandonadas, deprimidas, tristes, porque no conocen al pastor. Andan como si no existiera Dios, como si no tuvieran un apoyo, una guía. Hay muchas personas, hay mucho dolor en el mundo. Y a veces es por causa de no acercarnos al pastor, de no conocer a Jesús. Estas verdades en esta fiesta tenemos que tenerlas presentes. ¿Y cómo ejerce el pastoreo Jesús? Porque no es que Él venga y lo veamos y lo oigamos. A través de su iglesia, a través de los pastores que Él puso en la tierra, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Hoy hay que pedirle, por intercesión de San Rafael Guízar, que nos dé pastores, que no nos sintamos abandonados, que siempre haya quienes nos cuiden, nos aconsejen, nos apoyen, nos guíen. Hay que pedir hoy mucho por las vocaciones, que Dios llame al ministerio pastoral, que Dios haga muy sabios y muy santos a nuestros pastores, que Dios dé su Espíritu Santo en abundancia al Papa, a los obispos que son pastores. Qué misión tan difícil la de los, pienso yo en los obispos, y la de los sacerdotes, pues en la medida de las ovejas que se les confían, que sepan conocerlas, amarlas, servirlas. Los que somos pastores, pues que Dios nos conceda, como a San Rafael Guízar, mucho amor a Él, mucho amor a las almas. Hay una frase que aparece como lema no me la sé bien, pero más o menos dice, daría mi vida por la salvación de las almas. Decía San Rafael Guízar, ofrezco mi vida, y de veras se la jugaba la vida. Entendió que por salvar a las almas vale la pena morir. No fue mártir, por eso estamos de blanco, si no estuviéramos de rojo. No fue mártir, pero vivió un martirio incruento, perseguido, calumniado, con muchas dificultades ejerció su ministerio. Pero él decía, estoy dispuesto a dar mi vida por la salvación de las almas. Algunos santos pues han entendido esto, otros a lo mejor más fríos o menos enamorados de Dios, pues no podemos pronunciar estas palabras con sinceridad, pero que Dios nos ayude, que nuestra vida tenga sentido dándola en servicio y que los demás se salven. Eso sí, lo podemos pedir todos. A veces no deseamos tanto la salvación. Muchos padres desean la felicidad terrena de sus hijos, pero no la salvación eterna. Desean la estabilidad, que no sufran. Eso es lo que piden. Muchas veces, cuando bautizamos, hay una pregunta que se hace a los padres al inicio. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para este niño? Y algunos no saben contestar bien. Se tiene que responder el bautismo, nada más. La gracia del bautismo. Y ahí es donde uno escucha lo que desean los padres para sus hijos. Mucho. Salud, que tenga dinero, que sea muy feliz. Esas son las aspiraciones de los padres para quienes aman. Solo felicidad terrena, bienes material, salud, que se realice muy bien. A nadie le escuchamos casi decir que alcance la salvación eterna, que sea santo. Eso es salvarse, ser santo. O sea, desean otras cosas, es más en oración. ¿Qué es lo que piden a Dios para su familia? Estabilidad, pero mundana. Pocas veces hay quien pida salvación eterna, santidad. Por eso, lo que hacía San Rafael Guízar, dar su vida por la salvación, tenemos que aprenderlo todos. En definitiva, es lo que cuenta, es alcanzar el cielo. Que este santo obispo, por cierto, físicamente era muy robusto. Su imagen la tenemos, su retrato,
del obispo Guízar. Era alto, fornido, fuerte, que hasta eso le costaba cuando tenía que estar huyendo una persona con sobrepeso, diríamos. Más sufrimiento. No era fácil ir de un lugar a otro a caballo, caminando. Aún eso tuvo que ofrecer a Dios. Mucho esfuerzo físico para cumplir su misión. Bueno, pues que San Rafael Guízar y Valencia interceda por todos. Que así sea.